Última hora. El gobierno de México ha iniciado oficialmente los vuelos de deportación para migrantes ilegales. La orden viene directamente desde la oficina de la presidenta Claudia Sheinbaum y marca el inicio de una nueva etapa en la política migratoria mexicana. Firme, calculada y sin titubeos. Desde el amanecer, el rugido de los aviones en Tapachula ha dejado claro un mensaje. México ya no será refugio de quienes cruzan su territorio sin permiso. En las pistas del Aeropuerto Internacional, decenas de agentes del Instituto Nacional de Migración escoltan a hombres y mujeres esposados, la mayoría de origen cubano, venezolano y colombiano, mientras suben a bordo de vuelos comerciales con destino a sus países de origen. ¿De verdad los están regresando en vuelos comerciales y con todo y esposas? ¿Cuál es el mensaje que México le está mandando al mundo y a su vecino del norte con este operativo tan, digamos, eficaz? Y lo más importante, ¿sabes qué implicaciones tiene todo este operativo para tu bolsillo, para la economía de tu changarro y hasta para la seguridad de tu colonia? Quédate porque te vamos a desmenuzar el chismecito completo. Suscríbete de una vez para que no te pierdas el análisis sin pelos en la lengua que nadie más se atreve a dar. Mira, la cosa no es de ahorita. Llevábamos meses viendo cómo la situación migratoria en el sur se ponía color de hormiga. Pero lo que pasó en Tapachula no tiene nombre. No es solo que detuvieron a miles de personas, es cómo lo hicieron y la velocidad con la que se echaron a andar los vuelos. El título del video no te miente. Se habló de miles de migrantes detenidos en aeropuertos. Lo cual, si bien es una cifra que suena a clickbait de campeonato, resulta ser el reflejo de una operación masiva que tomó a todos con la guardia baja. Imagínate el escenario. Tapachula, la ciudad más calientita de Chiapas, acostumbrada al ir y venir constante de gente que busca el sueño gringo. De pronto, la terminal aérea se convierte en la pasarela de una nueva política. Agentes del INM, sin el menor asomo de tino o piedad, ejecutando órdenes que parecían sacadas de un manual de disciplina teutona. Aquí no hubo, por favor, ni con permiso. Simplemente la ley. El modus operandi es lo que nos vuela la cabeza. En lugar de los autobuses o los centros de detención saturados a los que ya nos habíamos acostumbrado, vimos aviones comerciales, de esos que tú y yo usamos para ir a visitar a la tía de Torreón, convertidos en vehículos de repatriación. Claro, con una ligera diferencia. Los pasajeros no iban con selfies y maletas, sino con la cara larga y la mirada perdida, custodiados como si hubieran robado la caja chica de Pemex. La gente en los aeropuertos, los viajeros normales, se quedaban con la boca abierta, viendo un espectáculo que rompía con la monotonía del trámite migratorio habitual. Se rumorea que hasta cancelaron vuelos nacionales para meter estas repatriaciones, lo cual, si no es un mensaje claro, no sé qué lo será. Y aquí viene la primera píldora de sarcasmo envuelta en papel de profesionalismo. El gobierno se ha luceado diciendo que esto demuestra la capacidad logística del país. Logística que, curiosamente, no siempre vemos a la hora de arreglar un bache o mejorar el transporte público. Pero milagrosamente aparece cuando se trata de ponerle un freno a la migración descontrolada. ¿Qué nivel de prioridades, no crees? Pero volvamos a la seriedad. El grueso de los detenidos, según los reportes filtrados, son de origen centroamericano, cubano y venezolano. Personas que habían hecho un recorrido kilométrico para llegar hasta aquí y que de la noche a la mañana se encontraron con la pared. El argumento oficial es inamovible. Cruzar sin documentos ni permiso es ilegal. Y punto. Se acabó el paseo. Esto no es solo un tema de orden. Esto tiene una implicación geopolítica que nos pone en el ojo del huracán. ¿Por qué este despliegue ahora? ¿Será que la presión de nuestros vecinos del norte, con sus elecciones y sus agendas medio locas, por fin hizo mella? ¿O será que la nueva administración simplemente decidió poner el hachazo donde más le dolía a la retórica de puertas abiertas que tanto se criticó? Lo que está claro es que México ha movido una pieza en el tablero internacional que no va a pasar desapercibida. El efecto tango, como ya le están llamando algunos mal pensados, es la confirmación de que la paciencia tiene un límite. Y el límite parece haber llegado, no con un portazo estruendoso, sino con el silencio de los motores de un avión que se lleva consigo la esperanza de miles. Pero, ¿sabes qué es lo más agrio de todo este asunto? Que mientras unos se van, otros siguen llegando. Y esto nos lleva al meollo del siguiente asunto.
¿Quién está pagando este guateque de deportaciones y por qué lo están haciendo justo en este momento? La respuesta está en una alianza, o más bien, un acuerdo incómodo que se cocinó en los pasillos de la diplomacia y que a ti, amigo contribuyente, te va a tocar ponerle la cucharita. Aquí es donde el tostón se pone interesante. Es que le pusieron el ultimátum sobre la mesa. Y ese ultimátum viene acompañado de algo que a los gobiernos les encanta: dinero. Se habla de que el gobierno estadounidense está subsidiando estos vuelos de deportación, no directamente con un cheque que diga para la deportación, sino a través de acuerdos de seguridad regional o apoyo logístico. Es el viejo truco diplomático de endulzar la píldora. Te doy tantito para que me hagas el favorzote de detener a Sansa la gente antes de que llegue a mi jardín. Pero ojo, este no es un intercambio gratuito. México está poniendo la cara, el territorio y, por supuesto, una parte importante de su presupuesto en recursos humanos y operativos. El INM no se mueve solo, y los aviones no se pagan con buenas intenciones. Lo que el gobierno de Sheinbaum está apostando con esta jugada es obtener algo más a cambio de ser el portero de Norteamérica. ¿Qué podría ser ese algo más? Aquí es donde entran las teorías que circulan en los círculos de analistas serios y los no tan serios, pero que le atinan de vez en cuando. Flexibilidad comercial. Que Estados Unidos afloje un poco la cuerda en negociaciones comerciales clave. Apoyo en seguridad. Ayuda más directa y discreta en el combate al crimen organizado, algo que siempre es bienvenido. Léase con tono de sospecha. Inversión. Promesas de inversión millonaria en el sur del país, justo donde está el meollo del asunto, para que la gente de Centroamérica y del mismo México no tenga que salir corriendo por necesidad. Todo esto, por supuesto, está envuelto en el papel celofán de la soberanía y el orden migratorio. Pero debajo de ese papel hay una transacción que, para muchos, resulta incómoda. México, el país que históricamente se ha jactado de ser un santuario para los perseguidos, ahora se comporta como la aduana más estricta del continente. Y eso, amigos, tiene un costo moral y político que no se mide en dólares, sino en la mirada de los que están siendo regresados. La pregunta que nos carcome es: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno con esta política de mano dura? Porque el problema de fondo, el que hace que la gente se aviente a esta travesía infernal, ese sigue intacto. Y ese problema, mis estimados, tiene que ver con un poder fáctico que no respeta fronteras ni leyes, y que, curiosamente, es el que más se está beneficiando de este caos ordenado. Un poder que tiene sus raíces en la tierra misma que estamos viendo y que nos lleva a la siguiente sección, la que nos va a revolver el estómago. A ver, seamos realistas y aterricemos este asunto. Las deportaciones por avión son una solución aspirina para un dolor de muelas que ya está en fase terminal. Puedes mandar a miles de vuelta, pero al día siguiente otros miles están cruzando por donde sea. ¿Por qué? Porque la necesidad tiene patas y la esperanza es más necia que un niño chiquito. Pero el problema real, el que hace que la gente se mueva como hormigas en estampida, no es la falta de visas ni la burocracia. Es algo mucho más oscuro y terrible que opera en las sombras de la frontera sur, y que es la verdadera razón por la que este flujo migratorio es un negocio redondo para algunos. Y no estoy hablando de las tienditas de la esquina que les venden agua. Estoy hablando del crimen organizado. Y si pensabas que los malandros solo se dedicaban al narco, estás muy equivocado. El tráfico de personas es una mina de oro que ha superado en ganancias, en muchas regiones, al negocio de las drogas. El migrante no es solo un producto que se mueve, es una fuente constante de extorsión, secuestro y, peor aún, servidumbre. Aquí es donde el sarcasmo se va al caño y tenemos que ponernos serios. Mientras el gobierno se concentra en la foto de los aviones despegando, los grupos criminales están frotándose las manos. ¿Por qué? Porque esta nueva política de mano dura hace que el cruce sea más peligroso y, por lo tanto, más caro. Si antes la gente se aventuraba sola, ahora necesita sí o sí la ayuda de un coyote, o peor, la venia de la organización criminal que controla la ruta. Es un círculo vicioso diabólico. El gobierno aprieta, lo que hace que el migrante tenga que pagar más. Ese extra va directo a las bolsas de los malos, quienes se envalentonan al tener más recursos para corromper y expandir su dominio. Es un subsidio indirecto al crimen. ¿Qué negociazos se han montado?
Los reportes que se susurran en Chiapas y Tabasco hablan de tarifas que se han disparado al triple. Ya no es solo el coyotaje, es el derecho de piso para cruzar una vereda, el peaje para abordar un tren, el costo de protección, que en realidad es extorsión, para que no te levanten en el camino. Los malos han diversificado su cartera de negocios y se han convertido en la agencia de viajes clandestina más rentable del mundo. Y aquí viene el guamazo de realidad que nadie quiere aceptar. Muchos de estos criminales no operan en el vacío. Tienen cómplices bien puestos en las estructuras de gobierno, en las corporaciones de seguridad y hasta en el mismísimo INM. Es un secreto a voces que la filtración de información sobre operativos, los ojos ciegos en puntos clave y la lentitud en las investigaciones no son casualidad. Son parte de la nómina. Entonces, mientras vemos a la presidenta Sheinbaum pararse firme y declarar que no más impunidad en la frontera, el verdadero poder en la zona sigue intacto y engordando. El problema no es el migrante que huye de la miseria. El problema es la infraestructura criminal que lucra con esa miseria y que opera con una impunidad que raya en lo grotesco. La deportación es la cortina de humo perfecta. Le da al gobierno la imagen de control y firmeza, mientras que la raíz del problema sigue pudriéndose sin que nadie la toque. Si de verdad se quisiera ponerle un alto al caos, la inversión no estaría solo en aviones, sino en desmantelar las redes de tráfico que operan con una desfachatez que nos debería tener a todos con el grito en el cielo. Pero claro, desmantelar eso es meterse con el mero mero, y eso sí que da miedo. Lo que nos lleva al tema de los aeropuertos, porque lo que pasó ahí fue un espejo de algo mucho más grande y turbio. A ver, hablemos de los aeropuertos, que es el gancho de este video. Miles de migrantes detenidos en aeropuertos. Suena a escándalo, ¿no? Como si hubieran interceptado un ejército de indocumentados intentando colarse en el avión rumbo a Cancún. Pero la realidad, mis estimados, es un poco más triste y cínica. Los aeropuertos se han convertido en lo que yo llamo la frontera de vidrio. No son el punto final de la detención, sino el escenario perfecto para el show mediático y la ejecución eficiente de la política de repatriación. Piensen conmigo, si detienes a miles en la selva o en una casa de seguridad, el traslado es un dolor de cabeza logístico y un potencial foco de críticas por las condiciones de los centros de detención. Pero si los agarras directamente en un aeropuerto, o si los trasladas a uno, ya tienes toda la infraestructura lista para el envío. Lo que vimos en Tapachula y se replicó en otros puntos del país, se habla en voz baja de operativos en el AICM y en Guadalajara, pero sin la fanfarria del sur, fue una coreografía planeada. El objetivo no era solo detener, sino mostrar que se está deteniendo. El avión de carga o el vuelo comercial adaptado es una imagen poderosa que le dice a tres públicos cosas muy claras. A Estados Unidos, ya estamos haciendo nuestra tarea, denos el premio. A la población mexicana, el gobierno tiene el control. No se preocupen por la avalancha. A los futuros migrantes, el camino ya no es fácil. Piensen 2 veces antes de venir. Y vaya que el mensaje fue efectivo. La estupefacción de los pasajeros legítimos que vieron el operativo en persona fue el eco perfecto para las noticias. Fue como si de repente el problema migratorio, que siempre se sintió lejano y sureño, se hubiera colado en la sala de espera de tu vuelo. De pronto era tu problema también, pero aquí viene la parte incómoda de la frontera de vidrio. La detención en aeropuertos, aunque legalmente se justifique por la falta de documentos o permisos, muestra una doble moral de campeonato. Por un lado, se gastan millones en este despliegue. Por el otro, se ignora la flagrante corrupción y tráfico que opera en los mismos aeropuertos, pero en un carril diferente. ¿De verdad vamos a creer que miles de personas llegaron solas al aeropuerto sin la ayuda de una red de coyotaje que seguramente tiene contactos ahí dentro? Por favor, es como tapar una gotera con un dedo mientras el techo se cae a pedazos. Lo que estamos viendo es un selectivo ejercicio de la ley. Se aplica con todo el rigor a quien está al descubierto, pero se hace de la vista gorda con las estructuras criminales que permitieron que esos miles llegaran hasta la puerta de embarque. La lección que nos deja el show de los aeropuertos es que en México la imagen es la moneda más fuerte. Lo que parece que se está haciendo es más importante que lo que realmente se está resolviendo. Se limpia la fachada con deportaciones express, pero las bases del problema, la pobreza, la violencia, la corrupción, esas siguen firme como un roble.
La siguiente sección, de hecho, se centra en lo que esta limpieza está escondiendo, algo que toca directamente a la seguridad de nuestras ciudades. A ver, ya hablamos de la lana, del show en los aeropuertos y del crimen que se relame los bigotes. Ahora toca hablar de ti, de mí y de la seguridad en las ciudades. Porque sí, esta política de detención masiva y deportación express tiene un efecto rebote que ya se está colando en nuestras colonias. Mucha gente piensa que con sacar a los migrantes del país, el problema se acaba. Error. Lo que hace el apretón es mover la olla de presión, no quitarla. Y cuando mueves la presión, se derrama por donde menos te lo esperas. Y ese derrame está llegando a las principales ciudades del país, incluyendo la megalópolis. El razonamiento es simple, pero cruel. Si la ruta por el sur se vuelve imposible o demasiado cara por el control criminal, ¿qué hace el migrante? Se queda varado. Ya no tiene el dinero para el coyote que cobra 3 veces más, ni la esperanza de llegar rápido a la frontera. Se convierte en un migrante forzado a la permanencia. Y esa permanencia forzada se está traducida en un aumento de la población flotante en ciudades como la Ciudad de México, Monterrey, Querétaro y hasta Tijuana. Y ojo, no estoy diciendo que el migrante sea el delincuente. Estoy diciendo que la desesperación, la falta de oportunidades y el acoso del crimen organizado dentro de las ciudades crean un caldo de cultivo peligroso. Piensa en esto. Si un padre de familia está varado en una ciudad sin papeles, sin trabajo formal y con una deuda con el crimen que lo traficó hasta ahí, ¿qué opciones reales le quedan? La respuesta es incómoda. Se vuelve mano de obra barata y explotable para negocios ilegales, o en el peor de los casos, blanco fácil para ser reclutado por el mismo crimen organizado que lo acorraló. Los reportes de la CDMX ya encienden las alarmas. Se habla de un repunte en ciertos delitos menores en zonas de alta concentración migrante. No es que hayan llegado a delinquir, es que la expulsión del sistema formal y la presión económica los orilla a situaciones límite. Y esto, amigos, es la consecuencia directa de una política que solo ve el árbol, la deportación, y no el bosque, la integración o el regreso digno. El gobierno, en su sabiduría, está haciendo una apuesta de alto riesgo. Está limpiando la frontera para contentar a... Llegamos al punto neurálgico, a la revelación que prometimos al principio. Ya viste el show de los aviones, ya entendiste el negocio del retorno y ya sentiste la presión en tu colonia. Pero la gran pregunta es, ¿qué se está sacrificando en el fondo? ¿Cuál es el costo oculto de esta obsesión por la imagen de control? La respuesta, amigos, es la capacidad real de México para atender sus problemas internos de seguridad. Y aquí es donde el sarcasmo se congela. Piensa en los recursos humanos que se están destinando a esta operación. Miles de agentes del Instituto Nacional de Migración, elementos de la Guardia Nacional, personal de aeropuertos y hasta de otras dependencias, movilizados para el operativo de deportación. Son miles de horas hombre y millones de pesos desviados a una tarea que, si bien es importante, no es la única ni la más urgente que tiene el país. Mientras el INM escolta a migrantes en los aviones, ¿quién está investigando las redes de trata de personas que operan en las mismas rutas? Mientras la Guardia Nacional custodia aeropuertos, ¿quién está patrullando las carreteras tomadas por el crimen organizado o protegiendo a las comunidades azotadas por la extorsión? Lo que está sucediendo es un vaciamiento estratégico de recursos de seguridad interna para cumplir con la demanda migratoria de nuestro vecino. El gobierno está apostando todas sus fichas al juego de la migración, dejando desprotegidas otras áreas críticas. Es como si el cirujano más experimentado se fuera a poner curitas en lugar de operar la urgencia real. Y el colmo del cinismo es que, al endurecer la política, el gobierno está convirtiendo a los cuerpos de seguridad en cazamigrantes, desnaturalizando su función principal. La Guardia Nacional, creada para la seguridad pública, ahora está distraída en tareas de contención migratoria. Eso erosiona su capacidad y desgasta la poca confianza que le tiene la ciudadanía. La paradoja es hiriente. México gasta una fortuna en mostrarle al mundo que tiene el control de sus fronteras aéreas, mientras que pierde el control de sus ciudades y de sus propias instituciones. Se prioriza la imagen internacional sobre la seguridad nacional. Y aquí te suelto la pregunta final que te debe revolotear en la cabeza.
Si el gobierno está dispuesto a mover miles de agentes y gastar millones en un show de deportación para calmar a un a un presidente extranjero, ¿por qué no vemos el mismo despliegue y la misma eficiencia para desarticular las bandas criminales que nos tienen azotados, para garantizar la justicia o para proteger a las mujeres? La respuesta no se dice, se siente. El sacrificio silencioso es que el Estado mexicano está mostrando que su máxima eficiencia no se reserva para proteger a sus ciudadanos de la violencia y la impunidad, sino para proteger los intereses de terceros y la propia imagen del poder. Y esa es la problemática implícita que te dejo flotando en el aire. Mira, ya desmenuzamos el cochinero en México, pero no podemos quedarnos clavados solo en nuestro patio. La verdadera joya de esta política de deportación express es la reacción, o más bien, la no reacción, de los países de origen de estos migrantes. Es aquí donde el concepto de hipocresía diplomática se sienta a echar café y cotorrear. Hablemos claro, la mayoría de los deportados en esos vuelos fletados son de países que están en una crisis de miedo, donde la situación económica, política o de seguridad es tan precaria que la gente prefiere aventar el volado en una travesía mortal que quedarse en su casa. Estamos hablando de Venezuela, de Cuba, de Haití y algunas zonas de Centroamérica. Ahora, ¿dónde están los líderes de esos países echando el grito al cielo por el maltrato o la expulsión de sus ciudadanos? Silencio radio. Un silencio que es tan ensordecedor como el rugido de esos aviones. Y esto, amigos, es la clave del asunto. Para estos gobiernos, la migración es una válvula de escape perfecta. Piensa en la lógica retorcida. Menos presión interna. Cada ciudadano que se va es un problema menos para alimentar, emplear y proteger. O sea, un opositor menos en la calle. Más remesas. El migrante, por milagro de la vida, logra mandar dólares a su familia, dinero que termina inyectándose en una economía moribunda. Es de facto un programa de ayuda internacional no oficial para el régimen de turno. Entonces, cuando México, haciendo el trabajo de contención, les regresa a sus ciudadanos, se crea un dilema incómodo. Por un lado, tienen que poner la cara y simular que les preocupa la dignidad de los deportados. Por el otro, sabotean la válvula de escape y les regresan el problema a la puerta. Pero la jugada maestra de la diplomacia mexicana, y aquí va el sarcasmo con doble filo, es que la deportación se hace de una manera tan legalista y tan rápida que a esos países les cuesta trabajo armar un berrinche creíble. No les da tiempo de montar el show de que México está violando derechos. No hay campamentos que denunciar, solo aviones que aterrizan. La verdadera pobreza no es solo la económica, sino la moral de estos gobiernos, que prefieren que sus ciudadanos sean problema de otro país, a asumir la responsabilidad de por qué huyen. Y México, al agilizar las deportaciones, les está diciendo: aquí tienen su mercancía de vuelta, hagan algo con ella. Esto nos lleva directamente al dilema de los derechos humanos. Las ONGs y los defensores del debido proceso están tronándose los dedos. Dicen, y con razón, que estas deportaciones express no dan tiempo para que las personas soliciten asilo o refugio en México. Es un fast track sin preguntas. Pero si lo alargas, el sistema se colapsa y el crimen se aprovecha. Es una encrucijada de miedo para el gobierno de Sheinbaum. Si abren la puerta al asilo, se inunda el país y el show de deportación queda como una burla. Si cierran la puerta, se ganan la condena internacional por supuestamente violar tratados. Han elegido el camino de la eficiencia brutal, esperando que la velocidad de la deportación minimice la condena. Pero la verdadera tensión, la que nos tiene en ascuas, es la que se está cocinando con los vecinos de Centroamérica. Porque si bien México está devolviendo a los lejanos, la frontera con Guatemala sigue siendo el embudo principal. ¿Qué acuerdos oscuros se están cocinando para que el flujo de personas desde esos países sea contenido antes de que lleguen a México? Esa es la pregunta silenciosa que une la hipocresía diplomática con la preocupación real de México por su futuro económico. ¿Estamos listos para ver un muro no de ladrillo, sino de acuerdos incómodos en el Suchiate? El tiempo nos lo dirá.